el gobierno nacional sufrió dos grandes derrotas la semana pasada. A pesar de que lo intenten esconder, maquillar, a pesar de que con condecoraciones intenten decir lo contrario, no queda ninguna duda, es más que evidente que el gobierno fue derrotado en el ámbito internacional y en el ámbito nacional. El gobierno nacional, que considera que en nuestro país hay una situación de plena normalidad, el gobierno nacional que considera que en Venezuela las cosas marchan muy bien, el gobierno nacional que considera que en Venezuela todo funciona de maravilla, intentó impedir que este informe fuese presentado. Hizo todo lo que estaba a su alcance para obstaculizar, para bloquear la discusión de lo que ya en el mundo se conoce como la crisis venezolana. Quedó el gobierno aislado. El gobierno nacional quedó con la única compañía de países como Bolivia y Ecuador, pero también de un grupo de países de la región caribeña, países en su mayoría de muy poca población y de peso político limitado. El gobierno también fue derrotado en nuestro país y fue derrotado por un pueblo decidido a cambiar en contra de cualquier obstáculo. La semana pasada tuvimos el proceso de validación de firmas, un proceso que no está establecido en la Constitución, un proceso que está ahí simplemente para impedir, para intentar evitar que hagamos un referéndum revocatorio este año, un proceso que fue estructurado de una manera tal que hacía casi imposible lograr la meta que el mismo Consejo Nacional había establecido. Y aún así, convencidos de que nos acompaña la mayoría, convencidos de que la mayoría de los venezolanos quiere un cambio político este año, decidimos asumir el reto y afrontar ese proceso por el medio de la calle. 2.1% de los venezolanos salieron a decir que quieren un referéndum revocatorio. 409.313 personas validaron su firma a pesar de las amenazas, a pesar de los atropellos, a pesar de los impedimentos. No podemos dejar de recordar casos como los del estado de Aragua, en donde se colocaron barricadas de basura, de escombros, incluso algunas de ellas en llamas. No podemos dejar de recordar en estados como Carabobo, en donde se podaron árboles y se asfaltaron calles para impedir que los venezolanos llegaran a los puntos de validación. Puntos de validación que fueron colocados en los lugares más extremos de nuestro país. En el caso del estado Miranda, ya es sabido que el municipio con mayor cantidad de firmas, como es el municipio Baruta, no tenía una sola máquina de validación. En el estado de Nueva Esparta, donde yo personalmente estuve la semana pasada, pudimos constatar cómo los abusos no tuvieron ningún tipo de límite, no tuvieron ningún tipo de coto. Llegaron al extremo de cortar la luz en los centros de validación para evitar que la gente pudiera cumplir con el requisito de plasmar ahí su huella. Llegaron al extremo de interrumpir en más de 12 ocasiones consecutivas el sistema de validación para que en un día no pudieran validar sino 100 personas en promedio por máquina. Arrancamos de manera optimista este día lunes porque estamos convencidos de que se abren nuevas puertas para el cambio político en el ámbito internacional y en el ámbito nacional.